Continuamos ministrando la serie titulada Experiencias del Desierto. Del desierto al paraíso. Y en esta mañana el mensaje se titula Lugar de tentación. Lugar de tentación. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 12 al 13. Marcos 1, 12 al 13. Dice así. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras. Y los ángeles le servían. Bíblicamente hablando, por causa de sus condiciones arduas, sus condiciones fastidiosas y agotadoras, la árida soledad del desierto es un lugar de prueba divina y tentación del demonio. Y en las páginas inspiradas del Nuevo Testamento nosotros podemos ver que inmediatamente después de ser bautizado por Juan en las aguas del río Jordán, luego de ser señalado y aprobado por la voz del Padre Celestial, Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto y allí Él fue tentado. Yeshua fue conducido al desierto por la dirección del Espíritu de Dios para ser probado por Dios y tentado por Satanás. Si no lo sabías, hoy debo decirte que según la enseñanza de la revelación bíblica, existe una diferencia marcada entre las pruebas de los santos que edifican nuestro carácter cristiano y las tentaciones del demonio que nos inducen, que nos incitan a pecar contra la autoridad de Dios. Dios prueba, el diablo tienta. Dios nos prueba, el diablo nos tienta en la soledad desértica. Según Santiago, el capítulo 1, verso 13, Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie con propósitos de corrupción. Dios no tienta a nadie con propósitos de perdición y destrucción. Dios prueba, el diablo tienta. Dios prueba la integridad de todos los creyentes que invocamos su nombre. El diablo tienta a todos los hombres para incitarnos a pecar contra Dios. En la soledad del desierto, según Deuteronomio, el capítulo 8, verso 2, el Eterno probó al pueblo de Israel con aflicción y prueba para saber lo que había en su corazón, para saber si Israel habría de guardar o no sus mandamientos, confiando en sus promesas y propósitos de vida. En el desierto solitario, el Altísimo probó la fe, la integridad y la fidelidad de los hijos de Jacob en múltiples ocasiones. Y en ese mismo desierto, Satanás tentó a Israel una y otra vez para extraviar su corazón de la sincera fidelidad a los mandamientos del Señor. Y a la luz de esta revelación
Tú y yo necesitamos entender que en las jornadas desérticas de un mundo difícil y caído, las pruebas divinas evidencian el desarrollo de nuestra fe y de nuestra integridad. Y con este objetivo Dios prueba tu fe. Con este objetivo Dios prueba nuestra fe. Con esta meta Dios prueba nuestro carácter. Dios prueba nuestra obediencia, humildad, paciencia, dependencia y sujeción a su palabra. En resumen, Dios disciplina y prueba a todos sus hijos por igual. Y el diablo tienta. El diablo tienta. El diablo engaña, hechiza, seduce y corrompe a todos los hijos de Adán para incitarnos a pecar contra Dios. Iglesia, en la tentación del desierto del Verbo encarnado, el Hijo unigénito del Padre, el Mesías Redentor tan largamente esperado, irrumpió en el campo de la guerra espiritual para provocar un choque de poderes sobrenaturales, extraordinario, entre el reino de Dios y la potestad maligna de las tinieblas del demonio que viene a matar, a robar y a destruir. En el lugar de la tentación solitaria y desértica, Jesús, el postrer Adán, después de 40 días de ayuno, sed, peligro, porque estaba entre las fieras del campo, y molestias, fue tentado por el príncipe de los poderes infernales que engañan, que esclavizan, mutilan y destruyen la vida de los hombres. Inmediatamente después del bautismo en agua del Mesías Rey, vino el bautismo del fuego de la prueba y de la tentación. Después de la aprobación paterna y celestial, le siguió el ataque infernal cuando el Espíritu impulsó a Jesús al lugar de la tentación. El impulso que llevó a Jesús al lugar de la prueba divina y de la tentación demoníaca fue inusualmente fuerte y en extremo milagroso y misterioso. El Espíritu introdujo al Hijo de Dios en el peligroso campo de la guerra espiritual, como un entrenador acompaña y motiva a su discípulo boxeador mientras lo conduce al cuadrilátero iluminado de su pelea estelar. Y después de 40 días de ayuno y comunión íntima con el Espíritu, cuando el Mesías hambriento y sediento estaba en el punto de su mayor debilidad humana, el adversario entra en la escena del desierto para zarandear y tentar al que venía a rescatar a la prole humana. Jesús es perfecto Dios y es perfecto hombre. Como perfecto Dios, Jesús no podía ser tentado por la voz seductora del padre de la mentira. Porque Jesús en su forma de Dios no puede ser tentado por nadie. Pero como perfecto hombre, Yeshua, a pesar de su pureza y de su absoluta santidad, misteriosamente sí pudo ser tentado. Y fue tentado por el susurro seductor del maligno engañador que tentó, incitó y arrastró a 1/3 de los ángeles del cielo a la locura del pecado y a la rebelión contra Dios. Aprovechando el momento de su mayor debilidad humana, de la debilidad del Mesías en el desierto, Satanás tienta a Jesús para que no se sujete a Dios. El maligno tentó al Señor para que no se sujetara al Padre, para que no obedeciera
la voz del Padre, para que no confiara en el amor del Padre y no adorara al Padre con todo su corazón. Si eres el Hijo de Dios, le dijo el tentador al Cristo hambriento, si eres realmente el Hijo del Dios omnipotente, que con su palabra ha creado las galaxias del firmamento, satisface tu hambre física, diciéndole a estas pocas piedras que se conviertan en pan, y ellas te obedecerán. Jesús, si tú eres el verbo creativo del Todopoderoso, le dijo el demonio, habla de una vez, habla. Para de sufrir, da la palabra. Porque lo que tú hables, lo que tú digas, será hecho. Usa tu poder creativo desde una nueva plataforma de independencia de Dios. Dile a estas piedras que se conviertan en pan y ellas te obedecerán. Amados, ¿podía Jesús, pregunto yo, podía Jesús en aquella hora convertir la esencia rocosa de unas pocas piedras en pedazos de pan? Sí, claro que sí. El que caminó sobre las aguas del lago de la Galilea, el que multiplicó los panes y los peces para alimentar a una gran multitud, como Hijo de Dios, con una sola palabra podía convertir piedras en deliciosos panes para satisfacer su hambre. Pero Jesús, como Hijo de hombre, necesitaba someterse a la palabra del Padre para hacer lo que el Padre le pedía y le decía. Jesús, como Hijo de hombre, estaba sometido totalmente a la autoridad de su Padre Celestial. Y de esta sujeción, iglesia, dependió el éxito de su misión redentora. Jesús sabía que a pesar de su hambre, él, como todos los hombres en esas condiciones, debía vivir por la palabra que salía de la boca de Dios. El diablo tentó a Jesús insinuándole que él podía ser independiente, autosuficiente, para satisfacer el deseo vivo de su humanidad. El engañador sutilmente incitó a Jesús a vivir por el poder de su palabra y el impulso de su corazón para satisfacer la necesidad de su humanidad. Pero Jesús, aferrándose a las limitaciones humanas, en la hora de su tentación rehusó utilizar su poder divino y su poder sobrenatural de una forma egocéntrica para su propio beneficio personal y temporal. Jesús, en lugar de quejarse como se quejó el pueblo de Israel cuando tuvo hambre en su desierto, en la hora de su tentación, reafirmó su decisión de vivir en total dependencia de la palabra de Dios. Aunque esto implicara el seguir pasando hambre en aquel desierto hasta el peligro de la muerte, porque Jesús confiaba en el amor del Padre. Iglesia, en vivo contraste con la experiencia bíblica del primer Adán, que estando en un hermoso paraíso, en un bello paraíso, totalmente rodeado de todo tipo de comida deliciosa,
e imaginable, cuando fue tentado por el diablo, decidió desobedecer la autoridad de la palabra de Dios. Y Yeshua, el postrer Adán, en medio de un desierto árido donde no había nada que comer, y después de 40 días de ayuno, a pesar de su hambre y extrema necesidad física, no cedió ante la tentación, como un soldado valiente que se mantiene firme en su posición de combate hasta la muerte. Irónicamente, el primer Adán, al ser tentado una vez y de una sola manera, cayó en la trampa del demonio, la trampa del pecado, la desobediencia y la muerte. Pero el postrer Adán, que fue tentado en todo, dice la Escritura, y de muchas formas se mantuvo firme contra las acechanzas de la potestad demoníaca. Jesús se mantuvo firme. En un hermoso paraíso, escucha, en un hermoso paraíso, Adán cayó en pecado y en desgracia. Mas Cristo en un desierto resistió la tentación hasta el final. El primer Adán, con su desobediencia, condenó a toda la humanidad a una cadena perpetua de esclavitud espiritual en un solo día. Mientras que el postrer Adán, resistiendo la tentación del demonio con su perfecta obediencia al Padre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para salvar a todos los que confiamos en Él. Escrito está, le dijo Jesús al demonio. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Amados, siendo tentado por el que tentó a los ángeles caídos, el Señor Jesús escogió depender de Dios en todo momento. Siendo tentado en una hora de extrema necesidad existencial, nuestro Salvador escogió confiar en el cuidado amoroso y providencial del buen Padre Celestial. Mirando a Satanás fijamente a los ojos, lleno del Espíritu Santo, Jesús le dijo: yo prefiero morir obedeciendo a Dios que vivir sin Dios en una realidad alterna donde Dios no es Dios. Yo prefiero morir en este desierto obedeciendo a Dios que vivir sin Dios en una realidad alterna donde Dios ha dejado de ser Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra, de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Iglesia, en los desiertos de este mundo peligroso, de este mundo atribulado, nosotros también somos probados por Dios y somos tentados por el demonio. Tú y yo somos diariamente tentados por el demonio en las soledades desérticas de un mundo caído, de un mundo depravado, un mundo pecador. El enemigo de nuestras almas, que desea arrastrarnos con él a los mismos infiernos diariamente, nos está tentando, nos tienta como tentó a Israel en el desierto y como tentó a Jesús, invitándonos a vivir en una realidad alterna, lejos de Dios, lejos de la autoridad de Dios, lejos de la presencia de Dios, en una realidad alterna donde Dios no es Dios. Donde los hombres pretenden ser sus propios dioses con D minúscula. Y Dios no es Dios.
El maligno diariamente nos invita a vivir una vida independiente, una vida egocéntrica, secular, una vida progresiva, entre comillas, donde los principios bíblicos son reemplazados y son sustituidos por los ideales humanos de una nueva era de revolución cultural, una revolución de ideales que desea borrar la verdad del reino de Dios sobre la faz de la tierra. Una revolución de ideales que se opone a la verdad de Dios. Una revolución de ideales que desea llevar al hombre a una realidad alterna donde Dios no es Dios. En el desierto de un mundo progresista, en el desierto de un mundo que le ha dado la espalda a Dios, los hombres forjan sus ídolos y sus propios dioses con D minúscula. En el desierto, los demonios propagan sus doctrinas para influenciar, manipular, controlar y cambiar las creencias de los hombres. Los hombres que desean vivir como a ellos mejor les parece, para satisfacer sus deseos carnales, sus pasiones, sin tomar en cuenta las normas éticas y las reglas morales de la verdad de Dios. Hoy por hoy, lo que los hombres han llamado bueno, entre comillas, siendo del todo malo, y puro siendo impuro, poco a poco se ha convertido en las leyes de una cultura mundana anticristiana que escoge vivir en un mundo diferente sin temor de Dios. Para que se cumpla la palabra del Señor, de Lucas capítulo 18, verso 19, la palabra que dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe? ¿Hallará fidelidad a Dios? Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 15 nos habla de la fe no fingida. Escucha, la fe no fingida que estuvo en Timoteo, la cual primero, escribe Pablo, habitó en su abuela Loida y en su madre Eunice. La fe mesiánica, según la Escritura, habita en el corazón de los hombres. ¿Dónde habita la fe? En nosotros. La fe habita en los creyentes que deciden vivir en Dios, por Dios y para la gloria de Dios. La fe cristiana que le fue dada una vez a los santos no habita en hermosas catedrales o en templos y edificios naturales hechos por las manos de los hombres. La fe cristiana habita en los hombres de fe, en las mujeres de fe, que deciden vivir por toda palabra que ha salido de la boca de Dios, sujetos a la palabra. Por lo tanto, amados, en la ausencia de hombres de fe, en la ausencia de mujeres de fe, la llama de la fe no puede ser hallada sobre la faz de la tierra. Y yo pregunto, en esta mañana en conclusión, ¿podrá el Señor hallar fe en una tierra desértica de apostasía espiritual? ¿Dónde están los hombres y las mujeres de fe que deciden vivir piadosamente de toda palabra que sale de la boca de Dios? ¿Dónde están los varones
y las varonas de fe que se levantan para decirle al diablo, escrito está, viviremos por la palabra. ¿Dónde están? ¿Dónde están los cristianos llenos del Espíritu Santo? Que prefieren morir a sus deseos carnales pecaminosos antes que vivir en un mundo sin Dios. ¿Dónde están los cristianos fieles, los cristianos valientes y esforzados que rehúsan doblar sus rodillas ante los ídolos de un mundo que aborrece el diseño de la vida que honra a Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los creyentes que respetan la santidad de la vida que Dios creó? ¿Dónde están los cristianos que respetan y honran la verdad del matrimonio que Dios mismo instituyó entre un hombre y una mujer? ¿Dónde están los cristianos que rehúsan doblar sus rodillas delante de los demonios del divorcio, del adulterio, de la fornicación, de la mentira, de la decepción, de la codicia, de la infidelidad a Dios? ¿Dónde están los cristianos que rehúsan aceptar las ofertas tentadoras que pueden satisfacer los deseos de la carne? ¿Dónde están los cristianos que rehúsan comprometer sus principios morales para no conformarse a un siglo malo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pregunto yo, ¿dónde están? ¿Dónde están los creyentes que prefieren morir obedeciendo a Dios en el mismo desierto de este mundo antes de vivir sin Dios en una realidad alterna donde Dios no es Dios? La vida del hombre es mucho más que el pan. La vida del hombre, enseñó el Mesías, es mucho más que el vestido. Es mucho más que las cosas materiales que Dios nos suple. La vida del hombre es mucho más que los placeres carnales y la vanagloria de un mundo temporal y pasajero, porque este mundo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La vida del hombre depende de la palabra que ha salido de la boca de Dios. Mi vida depende de esa palabra. Tu vida depende de esa palabra. Tu eternidad depende de esa palabra. Y nuestra victoria en el campo de la guerra espiritual sobre la tentación del demonio que viene a matar, robar y a destruir depende de nuestro sometimiento y obediencia a la palabra de Dios. Depende de nuestra sujeción a Dios, nuestra dependencia de Dios. Habrá alguien aquí que dice: yo dependo de Dios, yo escojo depender de Dios, yo rehúso vivir sobre una plataforma de independencia de Dios para hacer las cosas a mi manera, para satisfacer los deseos pasajeros de mi carne, para satisfacer un hambre física en un desierto, un hambre que Dios va a suplir, porque Dios todo lo suple. Yo escojo depender de Dios. Mi vida depende de Dios. Yo escojo confiar en Dios y escojo vivir como Dios dice que debemos vivir, no como dice la cultura. Hoy la cultura tiene un mensaje y quiero que despiertes, iglesia, porque el mensaje que la cultura tiene para ti es muy distinto al mensaje que Dios tiene para ti.
El mensaje que la cultura tiene para ti es un mensaje de egocentrismo, donde el hombre es el centro de todo, donde Dios ya no está en el panorama, donde el mundo te dice haz las cosas a tu manera, de una forma muy sutil. Have it your way. A tu forma. ¿Cómo te gusta? A tu forma, a tu manera. Eso es lo que el mundo dice. Y el diablo viene y sigue viniendo a tentar aún los creyentes que como tú y yo estamos en un templo adorándole en este primer día de la semana. El enemigo no se cansa de venir a vendernos sus mentiras, a seducirnos y a decirnos: hay algo mejor a lo que Dios te da. Hay algo mejor. Solo tienes que moverte en pos de lo que está en el horizonte. Olvídate de Dios. Vive a tu manera. Iglesia, yo estoy orando por un avivamiento. Yo estoy orando por un verdadero avivamiento. Un verdadero avivamiento donde los hombres vengan al altar arrepentidos de sus pecados y se conviertan completamente a Dios. Yo estoy orando por un avivamiento donde las familias sean restauradas y los matrimonios permanezcan unidos. Y los cristianos le digan que no al demonio del divorcio. Porque hoy en las iglesias es tan fácil: ya no me conviene, ya no lo amo, ya no la ama. Busco otro horizonte. Yo estoy orando por un avivamiento donde los hijos crezcan en la casa, en un hogar cristiano, viendo a su papá y a su mamá servir al Señor. Yo estoy orando por un avivamiento genuino, no de emociones. No de emociones. Porque el avivamiento es mucho más que brincar, saltar, que cantar, que danzar. Mucho más que eso. Lo que acabo de decir, lo que acabo de expresar, lo que acabo de escribir es simplemente expresiones de alabanza. Pero eso no es avivamiento. Eso no es avivamiento. Y yo veo que la iglesia hoy en día, y estoy hablando no de la iglesia tradicional. No estoy hablando de la iglesia tradicional que ya ha doblado sus rodillas para comprometer sus principios. Estoy hablando de la iglesia como la nuestra. Las iglesias que se levantan hoy. Ese ejército que se necesita levantar hoy. Y muchas veces la iglesia tiene la forma, pero no tiene la esencia. No tiene la esencia del evangelio. No tiene la esencia del compromiso con Dios. Y se está levantando una juventud que no conoce lo que es el compromiso que se necesita con Dios. Porque el que no se puede comprometer con Dios no se compromete con nadie más. Yo soy fiel a mis compromisos porque soy fiel a Dios. Soy fiel a mis compromisos porque soy fiel a Dios. Si no le fuera a Dios, no fuera fiel con mis compromisos. Hoy se está levantando una juventud en una cultura seductora que constantemente está diciendo: vive a tu manera. Ya las cosas cambiaron. Vivimos en un mundo diferente. En un mundo liberado. No confundas esa liberalidad con la libertad que te ofrece el Señor. Porque en el Señor está la verdad. En el Señor está tu verdad. En el Señor está mi verdad. ¿Cuántas rodillas hoy se tambalean delante de la voz seductora de Satanás? ¿Cuántos soldados abandonan la posta para irse corriendo en lugar de estar firmes como soldados de Cristo,
contra las acechanzas del diablo, revestidos con toda la armadura de Dios, confiando en Dios, dependiendo en Dios, amando a Dios más que a nada y más que a nadie, y adorando solamente a Dios. Póngase de pie conmigo. Yo estoy orando por un avivamiento. Y yo pregunto, ¿habrá alguien aquí que está orando por ese avivamiento? En la historia de esta nación y de los pueblos, Dios ha desatado olas de avivamiento. Y cuando esas olas se desatan, los corazones de los hombres vienen desnudos a la presencia de Dios, arrepentidos. Porque sabemos, en lo más profundo de nuestro ser, hay una conciencia que nos dice cuando las cosas están bien y cuando están mal. Y los que hemos escuchado la palabra de Dios, los que nos hemos parado frente al espejo de la palabra, sabemos perfectamente cuándo estamos bien y cuándo estamos mal. Y avivamiento es verse en el espejo de la palabra y decir: yo no quiero ser así, yo quiero cambiar, yo quiero cambiar, yo quiero mejorar, yo quiero arrepentirme, yo quiero vivir para Dios, yo quiero ser fiel a Dios sobre todas las cosas. En este mundo, en este desierto, prefiero morirme de hambre obedeciendo a Dios que aceptar la oferta de Satanás. Porque un pedazo de pan satisface el hambre un día, unas horas. Pero Dios puede satisfacer tu alma por toda una eternidad. Dios puede traer reposo y paz y bendición y salvación. Y yo estoy orando por ese avivamiento. Inclina tu rostro. Te voy a pedir que ores por los próximos minutos. Tú también. Vamos a unirnos a orar, a pedirle al Señor que nos despierte, que provoque un despertamiento espiritual, que no sea basado en emociones, sino basado en la realidad de su palabra. Que podamos vivir por su palabra, vivir por la fe que viene por el oír y el oír su palabra. Que podamos estar firmes y no ceder ante los embates del enemigo. Oramos por todos nuestros hermanos y hermanas en la fe que están en un desierto de tentación, que están escuchando el susurro de la voz del mismo diablo que les está diciendo: olvídate, olvídate de los principios de Dios, olvídate de la verdad tal y como está revelada en la palabra, en la escritura. Confórmate ahora al presente siglo y a esta nueva cultura. Oramos por ellos para que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado a sus vidas. ¿Habrá alguien valiente aquí que se atreva a levantar la mano y decir: Señor, trae convicción de pecado a mi vida? Espíritu Santo, trae convicción de pecado a mi vida. Trae convicción de pecado a mi vida. Que mi corazón no se endurezca al punto donde yo deje de escuchar tu voz. Trae convicción de pecado a mi vida. Trae convicción de pecado a mi mente.
Trae convicción, Señor, a mi vida, a mi conciencia, a mi espíritu, a mi alma, a mi mente. Señor, ten misericordia, ten misericordia. Tantos están naufragando en estos tiempos. Tantos están naufragando por escuchar las voces equivocadas, por seguir los impulsos de su corazón, su engañoso corazón. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia que no dobla sus rodillas delante de los ídolos de este mundo? ¿Dónde está la iglesia que dice: yo vivo para Cristo, yo me someto a Cristo, yo quiero amar a Cristo, yo me someto a Dios, a su palabra? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está? ¿Dónde están los creyentes? ¿Dónde están los creyentes? Oh Padre, ten misericordia de nosotros. ¿Sabes por qué el diablo te zarandea? ¿Por qué el diablo te tumba, te derriba? ¿Sabes por qué? Porque no estás sometido a la palabra de Dios. No estás sometido a Dios. Por eso el diablo te roba lo que tienes. Por eso el diablo destruye tu campo, destruye tu familia. La palabra dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Él huirá. ¿Cuántos quieren ver al diablo huir de sus casas? ¿Cuántos quieren ver al diablo huir de la vida de sus familias, de sus hijos? ¿Cuántos quieren ver al diablo huir? Verlo en la retirada. Verlo en la retirada, en el campo de la guerra. Sométete a Dios. Sométete a Dios. Sométete a Dios para vivir por la palabra que ha salido de su boca. Sométete a Dios en esta hora y decide depender de Dios. De Dios, del que te creó, del que te formó, del que sostiene tu alma. Sométete a Dios. Sométete a Dios. Padre, he hecho lo mejor posible por comunicar este mensaje. He tomado el manto profético en esta mañana para hablar, Señor, al pueblo que está aquí y a los que están viendo a través de los medios. Ahora, Espíritu Santo, haz tú la obra en nuestros corazones. Haz tú la obra. Haz tú la obra. Yo quiero abrir el altar. Habrá alguien aquí que se acerca al altar con un corazón arrepentido, que viene con arrepentimiento al altar, reconociendo que ha pecado, reconociendo que está en un desierto y la voz del diablo le está hablando y le está tentando. Habrá alguien aquí suficientemente humilde que puede venir al altar, arrepentirse. No hay avivamiento sin arrepentimiento. No hay avivamiento sin arrepentimiento. Habrá alguien aquí que pueda acercarse. Tal vez lo estás haciendo por primera vez. Tal vez le estás diciendo a Dios por primera vez: estoy cansado de vivir a mi manera. Estoy cansado de jugar con el diablo. Estoy cansado de perder en esta vida. Sálvame, Señor. Ven al frente, entrégale tu vida al Señor. Deja que la sangre de Cristo, que tiene poder, te lave. Habrá aquí un cristiano, una cristiana suficientemente humilde que dice: sin verlo, escuché la voz del enemigo y me he estado deslizando. Sé que me he estado deslizando de mi posición de victoria, pero en esta mañana vengo arrepentido delante de ti, Señor, a pedirte perdón, a pedirte perdón. Perdóname, Señor.
Perdóname, Señor. Oh Dios, perdona la apatía de tu iglesia. Perdona la apatía espiritual, la flojera espiritual. Y concédenos un corazón íntegro que ame tu palabra, que se ancle a tu palabra para vivir por toda palabra que ha salido de tu boca, sometido a la palabra, aun cuando mi carne diga que no, mi espíritu dice que sí. Mi espíritu regenerado, dispuesto, dice que sí. Mi espíritu dice amén a la palabra y a la voluntad de Dios. Mi espíritu dice que sí. Y yo someto mi carne, someto mis deseos carnales